Así que leemos Génesis 32 a partir del versículo 22, y así dice: en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Hablando de Jacob, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre es Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo así. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y vamos a leer el capítulo 33, versículo 4, para ver también resultado de todo esto. Dice que, bueno, Esaú, quien perseguía a Jacob, dice que pasó esto, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Hasta ahí la lectura. Amado, te damos gracias porque viene el tiempo del llanto y de ser quebrados, pero de alegría y de gozo. Amado, tras el quebranto primero, que va a dar lugar al segundo quebranto, de alegría, de victoria, Señor. Pero muchos hoy quebrantados, hoy muchos, Señor, deprimidos y necesitados de encontrarte en lo extremo de su vida, en el cabo mismo de su vida. Ahí donde vos mismo, Señor, te reservaste lo mejor. En ese momento, Señor, donde vas a estar obrando también, que es para nosotros tu momento de tu oportuno socorro. Te damos el honor y te damos las gracias y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. Hoy sí podemos decir que tomen asiento, ¿eh? Está bien, parece que quieren volver a esa buena rutina de ponernos de pie, y así tenemos que estar, así Dios nos quiere, ¿no? Nunca tan oportuno, ¿no? Mencionar estas cosas cuando se habla de la situación extrema en la cual se vio Jacob. Fíjate que Jacob iba camino aún después de una transformación importante y grande de su vida, y nosotros no somos lo que vamos a hacer, somos solo que materia prima. Y bueno, por ahí Dios nos maneja las situaciones y emplea todo a favor nuestro. ¿Para qué te digo todo esto? Para que no te alarmes, ¿no? Frente a las alarmas que uno dice: bueno, pero fíjate, pastor, todo lo que me puede estar pasando. Sabés que hoy yo creo que son tiempos donde se está viviendo lo extremo, son días extremos, ¿no? Todo se está llevando a la extremidad misma de lo nunca antes vivido, lo que nunca antes se vio, lo estamos viviendo. Tal es así que si estos días no fuesen acortados, dice que nadie sería salvo. Así que fíjate lo tenso de este momento, la tensión que se está viviendo, a veces un poquito quizás acostumbrados, con el oído, con los ojos acostumbrados a lo que nos puede estar pasando, pero no es así Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo, los tiempos van cambiando acá abajo, las realidades son cada vez más tensionadas, pero Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso de siempre. Y Él quiere realmente obrar de la misma manera de siempre, así que no tiene que dar reparo en el hecho de que estamos mirando allá lejos, ¿no? En el libro de Génesis.
pero es el mismo Dios de allá, el mismo Dios de acá, el mismo Dios de hoy. El Dios que tuvo en su escenario en ese momento, tuvo a Jacob. Jacob, don nadie capaz que podríamos decir hasta ese momento, pero Dios tenía planes grandes. Yo no sé cómo te ves, lo chiquito que quizás te crees a vos mismo, pero Dios tiene planes grandes contigo. Por eso está permitiendo Jacob la morsa, ¿no? ¿Sabes lo que es la morsa, no? Eso que se pone en el banco del carpintero, o del herrero, mejor dicho, y ahí va apretando, ¿no? Vuelta a vuelta, y parece que el estrangulamiento lleva a lo máximo a nuestras vidas. Sin embargo, es el momento justamente por esos otros máximos de ver los máximos de Dios, ¿no? Lo máximo que pueda hacer Dios, más de lo que has visto hasta el momento. Es lo que vas a ver todavía de la mano poderosa de Dios. En días donde se necesita realmente lo extremo, ¿no? Porque como veníamos diciendo al principio, son días extremos. Son días de hacer lo que capaz que nunca hicimos en Dios, en las cosas de Dios y lo que tiene que ver con Dios. Yo creo que hasta el momento Jacob no había hecho lo que hizo en este caso, en este escenario, porque tenía la soga al cuello, ¿no? Estaba en una situación extrema, ¿no? Y otra vez te lo digo, otra vez me lo decís, pastor, es que hay muchos que están en esa situación y yo no sé si todos son conscientes a veces de lo extremo de sus casos, ¿no? Porque a veces hay un hecho, como ya te dije, como que de acostumbramiento o de negación o de lo que sea, ¿no? Ignorar simplemente y mirar para otro lado. Pero si no sucede algo rápido, y te lo digo de parte de Dios, es algo que Dios tiene urgencia de que Él haga algo rápido, pero de alguna manera yo creo que, poniendo muy en un entrecomillado eso, Dios depende un poco bastante de nosotros. Porque si nosotros no nos volvemos a hacer un Jacob en apuro, ¿no? Que quizás es el escenario en común, pero un Jacob que reacciona de la manera que tiene que reaccionar si en un momento extremo como este, Dios capaz que se va a quedar con la gana de hacer aquello por lo cual te hizo nacer, por lo cual te trajo a vivir en esta generación postrera, ¿no? Generación que ya dijimos, si estos días no fuesen acortados nadie sería salvo, pero también generación que los antiguos desearon vivir. Porque esta generación se ha de ver de Dios lo que no se vio jamás antes. ¿Me va siguiendo? Esta es la generación, por ejemplo, que vamos a ver a Cristo volviendo por segunda vez. Y eso capaz que bueno, se compara con aquella generación inicial cuando vino Cristo a la tierra, pero yo digo, no se compara. Porque el Cristo que ellos vieron fue el Cristo terrenal, apenas unos nada más 500, ¿no? Fueron testigos del Cristo resucitado y lo vieron alejándose, ascendiendo en las nubes. Pero nosotros lo vamos a ver, el Cristo glorificado, no alejándose, lo estamos viendo en este tiempo acercándose. Porque es el tiempo del rapto, es el tiempo que te quieren volver en su victoria. El tiempo, como vemos a Jacob, donde ya rayaba el alba, donde ya venía ese tiempo de luz y resplandor en una noche muy pesada, ¿no? Porque todos sabemos, creo que conocemos el pasaje, que Jacob tenía el aliento, ¿no? Del problema, lo tenía en su nuca, ¿no? Representado esto en su hermano Saúl, violentado, enojado. Temática similar a la que estuvimos predicando, el pasaje muy cercano a el domingo, allí en Vida Abundante, en el centro, pero realmente como que la insistencia de Dios del socorro oportuno, ¿no? Como que Dios, y como que se sale de la vaina y dice, mira que el tiempo se termina, es el tiempo, sabe que te levantes, Jacob, que clames a mí, que me busques a mí, que me provoques a mí, mi bendición para ti. ¿Cuántos creen que Dios talla de esa manera? Si no lo crees, míralo. Esta escritura es una narrativa descriptiva de lo que es Dios, de lo que sigue siendo Dios, de lo que a veces no entendemos que es Dios de esa manera. Pero a los que menos nos entendemos es a nosotros mismos como lo deberíamos entender, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos pensamos como que nosotros, está bien que seamos así, en momentos de chatura, achatarnos. En el momento de aplastamiento, dejarnos aplastar. Sin embargo, Jacob estaba hecho de la misma materia prima en Dios que vos y yo. Donde no hay nada de nosotros en Dios, en Cristo, que se deje vencer. Porque Dios es un Dios invencible. ¿Me va siguiendo, no?
¿Viste cuando la muerte se quiso adueñar de Cristo? Era el tercer día, emergió y resucitó. Así somos nosotros, en Cristo. En nuestra humanidad somos aplastantes. Es decir, somos fáciles de ser aplastados. Pero eso había bastante, y no un poco, de eso en Jacob. Pero llegó un momento donde lo reactivo de Dios habría de reaccionar a la vez en la vida, en la naturaleza terrenal todavía de Jacob, pero lo de Dios habría de reaccionar y hacerlo a Jacob reaccionar de la manera que Dios precisaba, para que Dios pudiera hacer el milagro que quería hacer. Me va haciendo, ¿no? Por eso es que podemos ver a un Jacob que entonces no se dejó allanar, aplastar y derribar, sino el versículo 22 dice que él se levantó. ¿Viste? Eso que te increpa de adentro, que se llama Dios, que se llama Espíritu Santo. Eso que cuando vos buscas de Dios y si no te busca Él y te encuentra, te hace reactivo como una persona que podía haberse entregado a otros escenarios propios de Él mismo. Capaz que éramos así antes, no es fácil describir, y pensamos que esa es la fuente de inspiración, del socorro de Dios, inspirarle pena y lástima a Dios. ¿Sabés lo que tenés que inspirarle a Dios? Es la alegría de encontrarte como un hijo amado que se levanta en fe, aun cuando estás desarmado, aun cuando decís, estoy en lo extremo, pastor. Claro, estás en los días extremos. Pero días de ver la gloria de Jesús como no la vieron ni siquiera los antiguos. Por eso es tiempo, hermano, que te levantes. Es tiempo que reacciones, que no te dejes aplastar, que no te dejes derribar, que no te dejes deprimir. ¿Viste cuando se te cae el ambiente interior y te es más fácil simplemente echarte a llorar, ¿no? O dejarte dormir no sé hasta qué hora de la mañana, porque la depresión te lleva a todo eso. Sin embargo, dice que en aquella noche, como escuchaste bien, en aquella noche, cuando las tinieblas oscurecen, ¿no? Cuando las tinieblas rodean y te queda una noche permanente, aún con luz de mediodía, y te sentís como que las tinieblas te están arropando tu ambiente, tu entorno. Sin embargo, aunque era eso así, él sacó fuerza, no de flaquezas, sacó fuerza de Dios. Capaz que ni mismo se estaba dando cuenta de dónde venía esa fuente de poder, pero Dios como fuente de poder te está visitando en este día, ¿no? Para que te levantes en tu noche. Para que te levantes y aún en la literal noche. Yo conozco gente, y vos también, y capaz que uno sos vos mismo, y otro soy yo mismo, que a veces nos levantamos la noche para orar. Literalmente. No solamente la simbología, lo que te estaba diciendo, levantarse de noche a orar, hermano, a buscar a Dios. ¿Viste cuando vos lo darías todo por perdido, cuando simplemente te dejarías llevar por la corriente? Pero lo de Dios movió y motivó a este hombre. A él en la soledad, porque él mismo estaba rodeado, capaz que estaba en mejores condiciones que muchos, ¿no? Hay gente que habita en soledad, no en familia. Hay gente que habitando en familia como que habita en soledad. Pero lo cierto es que él estando solo fue el único que rompió la regla, aún la propia suya, y su propio esquema natural de que en la noche se duerme y se descansa. Sin embargo, él en la noche veló, se levantó a buscar de Dios. Y no solo como ya te lo expliqué, en eso, hermano, que no se debe perder de vista, aunque las tinieblas aprieten, aunque las tinieblas te arropen, aunque la noche continúe un poco más, sí, que te puedas levantar en tu rostro, en tu mirada, a buscar a Dios. Lo vas siguiendo, ¿no? Amén. Qué importante, hermano, porque esto mismo lo hizo Jesús. Él oraba en la noche. Yo escuchaba en estos días a alguien que decía eso, ¿no? En tiempo cuando ya está empezando el frío. Ahora, yo escuché algo que no me convenció del todo, ¿no? Cuando alguien decía eso, ¿no? Sí, el Señor me despierta de noche, le decían. Y bueno, y me acomodo calentita en la cama, decía, y me quedo ahí orando en la cama. Y yo decía, ¿se podrá en la propia cama, cuando te despierta el Espíritu Santo, orar en la madrugada, en la propia cama, quedarte ahí sin seguir durmiendo, ¿no? Generalmente cuando viene eso, lo que hacemos, saltamos de la cama, nos envolvemos en una frazada y nos acunamos la presencia de Dios para estar clamando. Vino a mi memoria una época que dentro de los oficiales, podemos decir, del concilio donde pertenecíamos antes, y nos hicimos del acuerdo de estar, no sé, creo que fue un mes de ayuno,
En un ayuno de 21 días, en realidad, del profeta Daniel, de ese tipo de ayuno, y nos coordinamos todos para todos levantarnos a la madrugada para estar orando y ayunando por el concilio. Y eso fue algo notorio, porque al principio uno ponía el despertador y después uno se despertaba antes del despertador. Y eso es importante, hermano. Cuando las cosas están así que apremian, que te dejes levantar en la noche por Dios, porque si te despierta es para que te levantes a orar. Y eso lo hacía Jesús, eso lo hicieron Pablo y Silas. ¿Se acuerdan de la cárcel de la medianoche? Eso orando y cantando himnos a Dios, no hace mucho lo predicamos acá. Y el terremoto que vino, y la apertura de prisiones que vino, y el testimonio tremendo de salvación que vino para el carcelero y su casa y su familia, que en esa misma noche crecieron en Jesucristo y se bautizaron. Bien, tremendo, ¿no? Así que es importante la oración de la noche. Hay gente que conjetura, yo lo creo así, porque no creo que hay documento bíblico para demostrar eso, sí de que es importante orar en la noche, pero dicen que la oración de la noche es más poderosa que del día, no sé. Lo que sí sé que hay que levantarse. Hay que levantarse anímicamente, levantarse a orar y ser de estos como yo te dije, Jacob, que lo hizo a solas. Y eso teniendo que ver con eso, no solamente de que el Señor justamente lo buscó, ¿sí? En eso, en esa soledad, en esa intimidad que tenemos que buscar nosotros a Él también, sino en aquello que aunque otros no lo hagan, aunque mi otra parte de mi humanidad no lo haría, pero esta parte de Cristo en mí sí lo hace. Y esto tiene que perdurar y sobreponerse sobre el humano que no tiene ganas, que quiere seguirse quedando, que quiere desanimarse, que quiere entregarse, pero no es tiempo de entregarse, es tiempo de victoria, te dice Dios. Es tiempo de que veas mi gloria, te dice el Rey. ¿Cuántos lo creen? Y en esa noche, hermano, es hermoso lo que se declara acá en el versículo 24. En esa noche se le presentó Dios. Estaba con el problema arriba, no había cambios. Pero él se levantó a buscar de Dios. Y ahí se le presentó Dios. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es buscar a Dios? Porque cuando lo buscas de veras y de corazón, Él se hace presente. Sería terrible que nosotros tuviéramos un vacío espiritual, ¿no? Que viviéramos en una burbuja de un hueco espiritual y no existiera ni estuviera la presencia de Dios. Sería fatídico. Yo decía, bueno, podemos estar llenos de problemas, pero si está en la presencia de Dios, no importa, le das para adelante porque sentís que Dios está contigo y te está acompañando. Pero si en medio de los problemas, y además de los problemas, no tuviera la presencia de Cristo con nosotros, ahí sí seríamos factura fácil. Pero se puede estar lleno de problemas, podemos estar la misma noche, podemos tener el problema arriba y parece que ya es tan fatídico y tan extremo, porque si amanecía el día siguiente a este, hermano, ya Esaú, el que venía con odio, con venganza, que venía con furia y con ganas de matarlo, ya le iba a echar mano a Jacob. Pero antes de ese fin aparentemente inevitable, Jacob hace lo que hace, pero el Señor se hace presente. Porque realmente uno tiene que traducir este pasaje. A veces como que hay que traducir del idioma de Dios hacia nuestro idioma y entender lo que en realidad Él nos está dando la lectura igual de interpretación que te digo cuando dice en el versículo 24 que en esa noche que él, Jacob, se queda solo, que se levanta en la noche, aunque otros dormían, se levanta para buscar a Dios y no darse por vencido, sino buscar el recurso a Dios. Entonces se le presentó, dice, un varón, y uno dice, bueno, ¿qué será eso? Alguien que andaba por ahí, un viajero, alguien que capaz que un poquito más espiritual dice y habla sin un ángel. Sin embargo, el versículo 29 nos da la lectura clara de quién se trataba. El mismo Jacob, en el versículo 30, cuenta de quién se trataba y dice que él dijo, porque vi a Dios cara a cara. ¡Qué tremendo! Y esto no tiene que sonarnos como moneda corriente, ¿no? Porque de verdad, claro que es de todos los días el Señor, ¿no? Él dijo que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero no nos tiene que dejar de emocionar y ponernos la piel de gallina, hermano, saber que Él está en esa manera personal, en esa manera individual y cada uno según su escenario, según lo extremo de su momento, para Él decirte, con o sin palabras, he aquí, yo estoy contigo. Y eso, hermano,
podría bastardizar todo, ¿no? Porque él podría decir, bueno, aquí está este varón, ¿no? Que sabemos quién era Dios mismo. Y cara a cara. Y decir, ya está. Pero ya está nada, porque el Señor estaba ahí no solamente para complacerlo a Jacob y darle un aliciente en ese momento tan angustioso y difícil, recompensarlo por su esfuerzo de levantarse en la noche, de cortar el camino y ser diferente al mismo y al resto de su propia casa, y él hacer y marcar la diferencia, sino que él estaba ahí, podemos decir que Jesús estaba ahí para lograr algo en Jacob, pero que lo estaba queriendo provocar. Y resulta que Jacob se dejaba provocar por Dios, en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque estuvo eso ahí, estuvo la presencia de Jesús ahí, la presencia de Dios mismo ahí con Jacob, y él no subestimó eso o no lo dejó pasar así liviana y fácilmente, sino que fue al transcurso de toda la noche. No, y él persistió en eso. Es bueno ser persistente y elocuente ante Dios y convencer a Dios que realmente estamos convencidos de la necesidad que de Él tenemos, y que Él como lo imprescindible, Él como la única salida y la puerta de emergencia, ¿no? Para salir en esos momentos extremos que veníamos hablando que estaba viviendo Jacob. Y ahí se da algo, ¿no? Y cómo esa persistencia, pero a la vez ese aviso, ¿no? Eso que le deja saber la persona misma de Dios a Jacob, de que ya despuntaba el alma, de que algo nuevo estaba viniendo, de que la noche se estaba terminando, me va siguiendo, ¿no? Y eso de alguna forma vino como convicción, como aviso divino de parte de Dios mismo, de la persona misma de Dios, al corazón de Jacob. Y Dios quiere que sepas eso. Dios quiere que sepas que falta poco, ¿sí? Que ya es el alba, ya es el día, ya viene la luz anunciada y avisada que va a dispersar tus tinieblas. Pero en ese momento, hermano, lo que resaltó en todo esto fue la insistencia, la perseverancia, la cargosidad. Se puso cargoso, podríamos decir, Jacob con Dios, ¿no? En eso de que Dios, yo sé que estás conmigo. Estás en mis noches, estás en mi soledad, estás en mis apuros, estás en mis salidas, estás en mis huidas. Pero no solamente eso. Sé que tú tienes el poder para cambiar esto y transformarlo. Juan te dice, yo también lo sé, pastor. Jacob estaba impregnado de esa realidad, hermano. Al punto que teniendo la oportunidad, ¿sí? No quiso, sino cargosear al Señor, insistirle, como diciendo literalmente, no te suelto hasta que me bendigas. Dios quiere que te pongas cargoso con Él. Que te pongas insistente con Él, que no seas de fácil desánimo, y Él mismo te va a probar en eso. No solo la prueba te va a probar en eso. En medio de tu prueba te va a probar Dios. A ver qué insistente y persistente sos. Yo hoy estaba hablando con alguien, tratando de darle palabras de ánimo, y de repente Dios me hace hablarle. No, tenés que ser persistente. Tenés que ser en sinónimo, ¿no? Tenés que ser perseverante. Luego le llevo a esa palabra y dice, sí, Dios estuvo tratando conmigo, eso me dice. Y cómo realmente a veces nosotros soltamos fácil, ¿no? Y parece que el peso del problema ya nos hace decaer y bueno, simplemente, será lo que Dios quiere. Será la voluntad de Dios. No, nada de eso. La voluntad de Dios es que nosotros seamos persistentes. Y que teniendo claras las convicciones de que ya viene el día, teniendo claro que Él está con nosotros. ¿Y qué varón está con nosotros? Un varón de guerra. Como se llama a nuestro amado Dios, ¿no? Varón valiente, varón de guerra. Si Dios mismo está con nosotros. Y eso, hermano, tiene que hacernos tan persistentes tanto como Dios quiere que seamos. Porque en definitiva fue por lo cual lo premió Dios. Lo premió de una manera que quizás no imaginamos, ¿no? Porque Él estaría ahí, como sabemos, ¿no? Estaría Jacob diciendo, Señor, librame de las fauces de mi hermano Saúl, que me viene a comer, que viene persiguiéndome, que viene con furia, que viene con enojo, que viene así los infiernos, ¿no? Vienen como a devastarte. Dice que Dios viene a matar, robar y destruir. Sin embargo, si bien esa tendría obviamente que ser la oración de Jacob, Señor, librame de mi problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo se llama tu problema?
Y eso es realmente nuestra temática. Señor, necesito que obres en esto. Y ponemos el dedo ahí justo donde queremos que Dios obre. Sin embargo, la bendición de Dios, porque justamente él estaba pidiendo la bendición y le dijo, no te suelto hasta que me bendiga. La bendición, mirá dónde radicó. No tanto en la vereda de enfrente, no tanto, a ver, que Dios haga aquello que queremos que haga en la vereda de enfrente, nuestro Saúl, nuestro problema, nuestro vecino, nuestra economía, nuestro trabajo, sino que la bendición en tierra radicó. Bueno, mirá, versículo 28. Un cambio de identidad en Jacob vivimos. En eso radica la bendición de Dios para hoy y para mí. ¿En qué radicó en él? En eso. Ya no será más Jacob. ¿Y qué quiere decir Jacob? Engañador, suplantador, mala persona. Sino que ahora, porque luchaste con Dios y has vencido, te pusiste insistente, cargoso y no soltaste, sí, ahora ya no serás lo que fuiste y el que fuiste, ahora serás Israel. Una nueva identidad. ¿Sabes? Eso es lo que Dios estaba buscando en realidad. Y lo que estaba promoviendo en realidad en Jacob no era esto, pero terminaría en esto. Porque no es lo que nosotros quieramos, sino lo que Dios quiera. Nosotros pedimos esto y Dios nos da aquello. Lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? ¿Que Dios obre tanto en lo otro y en nosotros? ¿O que Dios obre en nosotros? Dios lo que quiere y lo que nos conviene es obrar en nosotros. Porque si Dios obra en nosotros, nosotros cambiamos y cambia Dios luego todo el entorno. Porque ¿por qué estaban las cosas así de mal como estaban? Por culpa de Jacob estaba Esaú, su hermano, enojadito con él. Por culpa de que él era Jacob. Pero ahora Dios dice, no serás más el mismo hombre de la realidad que nosotros mismos nos hemos autogenerado. Entonces lo que pensamos es que Dios cambie el escenario, no, que Dios nos cambie a nosotros, que somos generadores de escenarios de vida. ¿Lo van escuchando, no? Entonces fue por donde solucionó el sabio Dios. Entonces no tanto allá, es acá, es contigo, Jacob. Y ya no serás más el de siempre. Serás una persona nueva. Y eso, hermano, lo tipificaría en su manera de andar. Para siempre, jamás, ahora Jacob no andaría como había andado hasta ese momento. ¿Sabes por qué? Porque dice que tocó la coyuntura del muslo y ahora quedaría marcado por el toque de Dios. Ya no caminaría jamás más como él había caminado hasta ese momento. Cambio de identidad, cambio de manera de ser, cambio de manera de andar. ¿Sí? Lo que el mundo llama renguera, no es renguera. Estar en la cosa de Dios es una virtud. Y ellos lo ven como defectuosos, ¿no? Que mundo, que vivimos normalidad como ellos, pero iglesia, ¿no? Y las cosas de Dios, y somos defectuosos. Parece que Dios nos tocó el encaje del muslo también. Gloria a Dios por eso. Y eso, hermano, es importantísimo, porque vos decís, bueno, Dios hizo la suya. Cometió, digamos, su voluntad, hizo su voluntad, y que era transformar a Jacob en Israel, pero pobre Jacob, porque entonces su vida sigue igual. No, su vida no sigue igual, porque que venía furioso con los colmillos afuera, se pronto montó la rabia y no tenía la antirrábica, su hermano Saúl venía a devorárselo. Mirá, capítulo siguiente, ¿no? Ya al día, habiendo amanecido, ya el tiempo nuevo que está anunciándote que ya viene para vos también. ¿Sí? El lobo se transformó en cordero. El hermano que venía así a devorarse a Jacob, todo lleno de rencor y de odio, qué sé yo, bueno, ya no Jacob sino Israel, pero hace una manera sabia, ¿no?, de solucionar su problema. Le manda antes que llegue su hermano, como venía con 400 hombres, lo venían a aplastarlo a Jacob, lo venían a destruirlo. Y dice, le manda así embajadas de los sobrinos, ¿no?, de los propios hijos de Jacob, o sea, como que tiene sabiduría, actúa diferente, no es más Jacob, es Israel, actúa con sabiduría de Dios, hace las cosas de otra manera. ¿Vos querés que te vaya de otra manera? Tenés que actuar de otra manera, y para actuar de otra manera tenés que ser otra persona de otra manera, y para ese cambio está en Cristo.
Esa transformación está en mí, te dice el Señor. Y se encuentra en las noches, se encuentra en los momentos extremos, se encuentra cuando ya no encontrás cómo respirar oxígeno, porque te sentís asfixiado por tus problemas. Es ahí cuando me buscas de corazón, es ahí cuando me encontrás, es ahí cuando no me soltás y cuando yo te bendigo a ti y todo lo que tenés, te dice Dios. Y fue lo que terminó pasando. Con la sabiduría nueva de Dios, haciendo entonces un Israel, Jacob le manda a las embajadas que ya te dije, pone las siervas delante a sus niños, luego los niños diríamos de sus esposas, y bueno, y todo lo que sigue. Entonces el furioso y rencoroso y vengativo Esaú, que venía a destruirlo, cuando lo encontró, cambio de planes, ¿no? Dios hizo el milagro. Lo que yo creo que sí se pidió, pero no fue lo que aparentemente se respondió, pero se terminó haciendo en consecuencia de aquello, este resultado. Esaú entonces sale al encuentro de él, pero no con todo lo que se venía y se suponía que iba a pasar a Jacob, sino que viene con abrazo, versículo 4 del capítulo 23, se echa en el cuello de Jacob y lo besa y los dos lloran. Qué tremendo, ¿no? Qué glorioso que es Dios. Qué cambio de escenario. Venía lo contrario, iba a pasar totalmente lo contrario. ¿Cuál? En minutos, en horas, en instantes más. Esto sucede en la previa, inminentemente antes de lo que habría de ser ese nuevo día. En esa noche anterior, Dios quiere hacer cambios repentinos y prontos. ¿Me están escuchando? Dios va a hacer cosas maravillosas, porque el tiempo se acaba. Porque ya viene el nuevo día, ya viene Cristo. Esta noche se termina, ¿sí? Y el Señor quiere glorificarse en tu vida, quiere desencajar tu muslo, quiere cambiar tu andar, quiere cambiar tu identidad, ¿sí? Y a través de tus problemas te está llamando, no a una soledad o a la soledad de los deprimidos, sino a la soledad con tu Dios. Que lo busques, que lo encuentres y vas a estar con ese varón maravilloso que es Dios, cara a cara con Él, de che y vos con Él, y ahí vas a estar vos con materia prima y el Señor va a hacer ¡clac! Y te va a cambiar en una persona, y vas a hacer aquello que Dios necesita y quiere que seas, para que seas para Él, como Él quiere, alguien mejor. Y tú, creador, vas a hacer de tu propio escenario de vida, y vas a transformar, y vas a arreglar tus desarreglos viejos. Vas a acomodar lo que desacomodaste vos mismo, Jacob. Porque ahora sos un Israel y vas a saber pedir perdón. Vas a saber arreglar situaciones. Vas a saber bendecir al que te maldecía. Y ganarte al que te perdiste. Lo vas a saber. Porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Cerrá tus ojos y miramos nuestro rostro. Padre, gracias te damos. Hermoso eres. Preciosa y vivificadora es tu palabra y oportuna, como la lluvia tardía y la temprana, Señor. Una para la siembra y otra para la cosecha. Es el tiempo de la lluvia tardía, es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de levantarnos, Señor, con lo deseado y anhelado. Lo que hemos pedido, lo que hemos creído, pero lo que hoy, por lo cual tenemos que pelear por la bendición esa. Y volvernos insistentes y cargosos contigo. Y no soltarte hasta que nos bendigas. Entendiendo, Rey, que eso es lo que tú estás buscando y promoviendo. Tú no eres Dios de aquellos que fácilmente nos desanimábamos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.